primero la palabra a inteligencia artificial y después a emociones. Y la primera pregunta es bastante sencilla. Como hemos visto, todo lo que nos puede ofrecer una y otra técnica o forma de funcionamiento, ¿pensáis que en la actualidad se están optimizando las acciones de marketing y las campañas de marketing con vuestros sistemas de funcionamiento? ¿Pensáis que se están utilizando correctamente o todavía estamos bastante verdes, un poco maduros en cómo se está gestionando? Sin duda, creo que bastante verdes y poco maduros. Yo soy la parte del cerebro derecha de este equipo. Parece una paradoja, pero creo que voy a defender la parte de la inteligencia artificial desde un punto de vista emocional. Yo estoy aquí por ser una marketingiana analógica que necesita de la parte de inteligencia artificial para que sus campañas sean más productivas, ¿no? Sin duda no tengo el recorrido de datos y de conocimiento de inteligencia artificial que tiene Manuel, pero creo que lo que más nos puede ayudar en este entorno es que os cuente la experiencia de por qué yo colaboro con Lead Origins y porque creo que este tipo de empresas están aquí para quedarse, ¿no? Sin duda, mucha gente que de los que estamos en marketing, la parte que nos atrae, o que nos gusta o que nos emociona, cada día es más esta parte de creatividad, de sentarnos a milimetrar un buyer persona, de currárnoslo muchísimo, de ir a las soft skills, de entender exactamente qué hay detrás de esas emociones que no controlamos y que no son lógicas, y yo en ese sentido me sumo totalmente a lo que nos han contado Juan y David. Pero sí que es cierto que eso en nuestra capacidad de trabajo diaria tiene una necesidad de tiempo enorme que no siempre se tiene, que requiere de muchísimas horas, de sentarte con el equipo, de poder elaborar para luego de verdad poder sacar patrones que te sirvan para poder ser productivos en las campañas. En ese sentido, creo que la algoritmia avanzada y las posibilidades que nos ofrecen desde Lead Origins y otros de su sector, pues son una sinergia que es indudable, que donde yo invertiría sería en eso, porque es la parte que no tengo, y de hecho es lo que hago para que mis campañas sean productivas y sean óptimas, porque la parte emocional la llevamos todos de serie y yo creo que donde hay que invertir es en lo que no tenemos para ser más rápidos y más ágiles. Entonces, me decías si estamos preparados, creo que no, creo que hay que avanzar muchísimo por ahí, que todavía estamos empezando este tipo de colaboraciones. Pero bueno, yo en mi caso, nuestra agencia se ha dado cuenta de que si los recursos de nuestros clientes cada vez son más limitados y que una campaña SEM cada día tiene que ir más dirigida, pues voy a poder ser mucho más productiva si antes saco algún tipo de patrón o de comportamiento que pueda aplicar para que mi cliente optimice mejor su budget. Que al final es de lo que se trata, ¿no? Muy bien. En el caso de la otra parte, veremos cómo David nos decía que en su empresa sí están utilizando estas técnicas de neuromarketing para optimizar al final los resultados en las acciones que vienen haciendo. Juan, ¿se están utilizando en general la aproximación que vosotros tenéis al mundo del marketing, al mundo de las empresas? ¿Esto se recibe rápidamente, se acepta con rapidez o cuesta al final entenderlo porque hay muchas dudas? Al final se está haciendo o depende del año que corra. Depende del año que corra, porque en los tiempos 2018 sí se está utilizando mucho y sistemáticamente. Nosotros afortunadamente tenemos grandes marcas como las que estamos trabajando en el estudio y la medición de las emociones. Las emociones también son datos. Al final estamos hablando también de datos en ese sentido, ¿no? Si me dices hace 4 o 5 años, evidentemente era un concepto de neuromarketing que todavía era demasiado verde o no estaba maduro en el mercado en el que estamos ahora. Sí, en otros países lo estaba realmente, ¿no? Y esto, bueno, el neuromarketing nació en Estados Unidos y se extendió rápidamente pues, para muchos países, norte de Europa sobre todo, empezó por ahí, el lado europeo, y ahora es algo sistemático que se está utilizando. De hecho, es transversal, digamos, la investigación con neuromarketing en muchos aspectos, con muchas marcas importantes, ¿no? Hoy en día, en el 2018, sí se está utilizando suficiente. Pienso que no, y lo dicen los datos también. Vamos a tirar de datos aquí. Vamos a tirar de datos, porque ha sido un estudio reciente que decía la neurociencia que se está aplicando más en la investigación de mercado para entender y comprender las conductas y los consumidores. Por ejemplo, en el Reino Unido, 1 de cada 3 empresas ya lo está haciendo de una manera
continua y sistemática, forma parte ya de sus propios protocolos de investigación. En España es 1 de cada 5. Pero 1 de cada 5 ya va bien, porque estamos subiendo y subiendo muy rápidamente. En cualquier caso, si me permites añadir, y creo que Juan estará de acuerdo conmigo, todo esto no son más oportunidades para nosotros. Totalmente. Es decir, que puedes multiplicar la vida del mercado por 5, eso es lo que te están diciendo los datos. Estamos en lo más puntero. Los temas de los que estamos hablando aquí es ir muy por delante, justo en la cresta de la ola. Entonces, no podemos pensar que ya el mercado lo ha aceptado por completo, al contrario, quienes se han metido son las empresas innovadoras, son las empresas que realmente tienen capacidad para ver más allá, que tienen capacidad presupuestaria para hacer la apuesta cuando la cosa todavía no se entiende y asumir esos riesgos, pero ya estamos en ese punto en el cual empezamos a que no tengamos que demostrar tanto. Ya se sabe, se asume, se acepta que de estas tecnologías salen beneficios. Antes de entrar en la siguiente pregunta, y enlazando un poco con esto que estáis diciendo del tiempo, yo leía, y sobre todo hay algunos futurólogos de unas líneas y otras, que hablan de la rapidez con la que se está produciendo el cambio y la adaptación, y hablan de ese crecimiento exponencial frente al crecimiento o al desarrollo lineal, lo cual me lleva a decir, bueno, antes decía Marian, futuro en 30 años, ¿qué 30 años? Pues es que a lo mejor el futuro es dentro de 3 años. Entonces, ¿estáis ambos de acuerdo en que esa velocidad hace poco predecible lo que puede pasar en un corto espacio de tiempo? Sabemos que van a pasar muchísimas cosas en corto espacio de tiempo. De hecho, nosotros trabajamos, somos actores de esto, digamos, ¿no? Es decir, lo que es en nuestro caso, sabemos más de nuestro cerebro en estos últimos años, se suele decir que los anteriores 50, pues que cada año, cada mes estamos aprendiendo cosas nuevas, nuevos insights, nuevas conductas, nuevos datos, digamos que incluso nuevas tecnologías, es decir, tecnologías que nosotros teníamos hace 3 años están obsoletas. Estamos, digamos, invirtiendo constantemente, es un proceso continuo de inversión, ¿no? De aprendizaje de inversión en nuevas tecnologías. Incluso nosotros mismos desarrollamos nuevas tecnologías. Cuando no existen, las tienes que crear, ¿no? Porque según esas necesidades, según lo que quieres buscar, pues muchas veces te tienes que adelantar incluso, ¿no? Un paso, 2 pasos y por delante, ¿no? Sabiendo que eso que estás invirtiendo ahora, pues a lo mejor no será una realidad de mercado hasta dentro de 2 o 3 años. Pero eso es así, esa es la velocidad que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día hay una cosa que se suele decir, y es que en el mundo de las empresas ya no son los más importantes los que son más grandes, sino los que más corren. Pienso que es así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta casi va más dirigida a los usuarios, aquí a David. Y es realmente, ¿quién creéis que es el mejor valedor de la utilización de estas nuevas dinámicas, de estas nuevas técnicas? O sea, cuando llega a la empresa alguna de estas disciplinas, ¿por dónde la recibís mejor? Si os viene de la agencia, porque al final, pues, bueno, las agencias, yo que soy de agencia de medios, pues siempre estamos buscando la manera en la cual podemos hacer de una forma más eficiente y más eficaz en nuestro trabajo, y entonces eso implica que nos movamos en diferentes entornos. ¿Es mejor valedor un intermediario, como puede ser la agencia, pero que al final busca ese buen trabajo para el cliente, o directamente el cliente? Bueno, yo creo que depende de la marca, que muchas son, como decían, grandes marcas que son early adopters, que lo están potenciando y directamente ellos en primera persona son proactivos, y luego la agencia lo que es un papel muy importante más a marcas medianas que pueden no estar tan involucradas todavía o porque estamos empezando no lo demandan, pero sí es ser capaz de mostrarles cómo pueden ser más productivos de ese modo, y sí que somos sin duda un prescriptor clarísimo de nosotros, cómo trabajamos, un prescriptor clarísimo de poder hacer estos estudios previos para luego hacer mejores campañas. Yo creo que sin duda es diferente, quizá en el papel de la gente tiene más sentido todavía porque es un entorno complejo. Nosotros en Monitel tenemos pues
habituales, 65 o 70 clientes, son muchos entornos que estudiar y que tener en la cabeza. Ese tipo de algoritmos nos ayuda a ser más productivos con todos ellos. Al final, cuando tienes una marca, conoces mucho tu marca y puedes ir más al foco. En el mundo del entretenimiento y el deporte, que vive alrededor de las emociones claramente, y que las marcas cuando entran pues lo que quieren es de alguna manera llegar a las emociones de los consumidores, nosotros hemos desarrollado conjuntamente una metodología con una serie de resultados, pero es absolutamente pionero y novedoso. No existe, que sepamos, no existe en el mundo, con lo cual las innovaciones cuestan. Es trabajo, yo creo, de las agencias y de nosotros presentarlo, prescribirlo, explicarlo y un poco también demostrar los resultados y esos KPIs y esos índices, las ventajas que tienen y el valor añadido que tiene para las marcas. Yo creo que hay una parte aquí, la parte de innovación está muy bien, siempre hay que ir por delante, desde luego es nuestra vocación, pero hay a veces, pues, como decían, están los early adopters, los que tardan más, los más valientes y los que se toman su tiempo. Y si hay algún freno en la adopción de esta nueva forma de trabajar, ¿qué viene? ¿Más de la parte de arriba de la empresa o más de los mandos intermedios? Porque muchas veces nos hemos encontrado en casos y dicen, no, es que la auténtica transformación de una compañía empieza por arriba. Si intentas cambiarla por el medio, te encuentras muchas resistencias, muchos frenos, porque al final, si no lo terminas de entender muy bien, dices, primero lo tengo que entender yo, luego se lo tengo que vender al de arriba. El de arriba que lo entienda cuando yo soy un transmisor quieto parado. Me anticipo eso. Yo creo que por la parte de data, de información y los números es un poco más sencillo, porque al final yo creo que como todos tenemos que justificar resultados, son datos empíricos, con lo cual es mucho más demostrable. Nosotros estamos en la parte del comportamiento y esa parte, bueno, pues no es... Al final estamos llegando a números, pero inicialmente no son números. Y tendemos, como tenemos que presentar resultados, a que el número es mucho más justificable y si hay algún error, como el número ya lo decía, pues el fallo es más perdonable. Entonces, yo creo que la parte del comportamiento y de la anticipación de los comportamientos hay que hacer una vigilancia a todos los niveles. Pero por parte vuestra también supongo que hablo desde nuestra experiencia personalísima, ¿no? Es decir, en nuestro caso, clarísimamente la entrada está en el nivel medio. Clarísimamente. Y de hecho, una labor fundamental que tenemos que hacer es acompañar a ese nivel intermedio para justificar la adopción de esta nueva forma de trabajar, porque en última instancia nosotros no les vendemos una tecnología, nosotros les vendemos una nueva forma de trabajar, una nueva forma de relacionarse con los datos y sobre todo una nueva forma de tomar decisiones. Entonces, esa nueva forma de tomar decisiones, los niveles intermedios están, casi voy a decir, deseosos de incorporarlos, pero hay que conseguir venderlo hacia arriba y hay que acompañar al nivel intermedio en esa venta al nivel del comité de dirección. Yo en cuanto a perfiles, estoy de acuerdo. Es verdad que todavía nivel sí me cuesta bastante ver tácticamente todo este tema. Sin embargo, yo creo que en lo nuestro, lo que venimos a defender al tomate, que se nos está olvidando, el gran freno o el reto son más que un perfil dentro de la compañía, son los datos. O sea, yo creo que la calidad del dato, o sea, que todo esto está muy bien y está preparado y el algoritmo es súper potente, pero lo que le das de comer a esa algoritmia, eso es un problema en casi todos los clientes, por lo menos que yo me encuentro. O sea, les digo, te voy a hacer una campaña súper productiva en Twitter, te voy a encontrar los mejores clusters, clones de tu cliente tipo, dime cómo es tu buyer persona, tal, luego vas a ver, y lo que no tienes clientes, no sabe quiénes son. Entonces, de mala manera puedes empezar a trabajar todo eso. La buena noticia es que vamos un paso más atrás y les ayudamos a ese paso más atrás, pero sin duda el freno o el reto, o porque todavía no es todo lo visible que ya debería ser, es porque los datos que tenemos muchas veces no sabemos qué hacer con ellos y los que necesitamos a veces no sabemos cómo obtenerlos. O sea, yo creo que el dato es todavía, no sé si estás de acuerdo, el gran problema de poder sacar el máximo provecho a todo esto.
Porque si tuvieses eso, convencer a la dirección y uno con los perfiles es súper fácil, porque se lo enseñas. Entonces el gran problema es ese, que muchas veces va lento, porque tú le dices, sí, la teoría, by the book, está todo perfecto, pero pásalo a productividad. Y claro, lo único que falla ahí es que no siempre está el dato que tú necesitas para que ese algoritmo sea productivo. Al final el dato, tanto en un caso como en otro, es la materia prima de la cual tiene que salir luego lo demás. Esto es como en la cocina, puedes hacer una cocina súper sofisticada, pero como la merluza sea mala, no hay nada que hacer. Y en ese sentido, bueno, yo antes al principio, cuando hacía la introducción de Doctor Emotions, que te decía Juan, digo, he visto por ahí que hay unos neurofans y hay otros que son como neurodetractores. Lo que leía de los neurodetractores, por llamarle de alguna manera, es que claro, si al final la información está saliendo, veíamos antes un ejemplo del eye tracking, o sale de biosensores, o sale de electroencefalogramas, etc. Si la tecnología que hay ahí tiene fallos, pues al final el dato está viciado o no es suficientemente bueno, por lo cual te va a perjudicar. Es decir, que quizá, y por así si me equivoco, tenemos que ver y considerar muy bien la tecnología, pero no nos podemos olvidar de lo que dice María, que esa tecnología tiene que venir alimentada por una información que tiene que ser válida y fiable. Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, la tecnología hoy en día está muy perfeccionada. Es decir, no estamos hablando de que, bueno, para nosotros, por ejemplo, las técnicas de eye tracking en algunos casos casi son prehistóricas. Las primeras que utilizamos no tienen nada que ver con el nivel de accuracy, como se suele decir, no de precisión que tienen hoy en día. La clave no está en una tecnología, la clave es la combinación de las tecnologías que estás utilizando y la metodología que hay detrás. Es decir, lo que hacen estas tecnologías, primero, cuando haces este tipo de estudios, pues no utilizas una tecnología, pues utilizas la electroencefalografía, CSR, cardio, pupilometría, facial coding, un montón de datos los cuales son sincrónicos entre sí. Luego hay softwares ya especializados y muy demostrados en estudios científicos que realmente nosotros nos aprovechamos de ello y decodificamos esa información y nos permite hacer una data, tener una data y un análisis. Hay data al final. Es decir, estas rayitas que habéis visto aquí, estas manchas de colores, al final quedan muy bonitas en una pantalla, pero lo que hay detrás son puros números. Estas emociones se pueden traducir a números y es lo que hacemos. Realmente luego hacemos cálculos detrás, hay que decirlo y lo reconocemos también esto. Acabáis de perder. No podéis evitarlo. Al final tenemos que tirar de las matemáticas también, evidentemente, ¿no? Sí que hay algoritmos, pero estos datos son muy precisos y al final, ¿en qué se traducen? Hay una decodificación, hay un análisis y detrás de esto salen unos indicadores clave, unos KPIs. Al final trabajamos KPIs que son precisos y que además sirven para, bueno, pues determinadas estrategias de nuestros clientes, ¿no? Los cuales tienen además muy asentados este tipo de información. O sea que, no, la tecnología hoy en día no es ningún problema, todo lo contrario. La tecnología hoy es que es más, es que de un mes para otro te puedes encontrar nuevas propuestas en el mercado, que es algo alucinante. O sea, estar al día, hoy en día casi es un trabajo. Es decir, todo lo que sale, ¿no? Con mucha precisión. A veces dan un poco de miedo. Elon Musk, uno de los cofundadores de Tesla y de PayPal y de Hyperloop, antes le contaba en el South by Southwest en Austin, Texas, el mes pasado, decía que él que está muy en la vanguardia de la inteligencia artificial le da miedo, le da más miedo que las armas nucleares. Y bueno, al final es que estamos yendo a un territorio que, bueno, pues como decíais antes, es bastante desconocido. Pero volviendo un poco al... Es contradictorio, porque cuando lanzó el cohete con el coche, lo que ponía en la pantalla del coche es "Don't panic". Ya, qué cosas. Pero bueno, pero luego así, bueno, no petit comité, porque aquello tiene una trascendencia y una audiencia enorme, pues al final declara que pues también desconoce lo que puede llegar a ser eso. Volviendo un poco al guión, y esta vez un poco como usuarios o espectadores de la comunicación comercial, que al final es algo que nos dedicamos mucho de los que estamos aquí. ¿Pensáis que hoy en día la comunicación comercial está sabiendo sacarle partido a todo eso de que estamos hablando, o seguimos en el sota caballo y rey de la comunicación comercial
tradicional, por llamarle de alguna manera, un poquito de crítica en torno al tema. Yo creo que he venido un poco durante todo lo que he ido interviniendo salpicándolos y efectivamente yo creo que estamos un poco empezando, que queda mucho por hacer. Al principio la comunicación comercial parecía que era solo una cuestión de creatividad, luego creatividad de cierta estrategia. Ahora estamos totalmente inmersos, estoy de acuerdo, en tocar la emoción, pero el ser capaz de unir esa parte de la emoción, sacar patrones de conducta y poder utilizar todo lo que ahora podemos, todo lo que está avanzando la tecnología para hacer cada vez campañas más precisas, creo que por esa problemática del dato que todavía no se está recopilando bien y que no tenemos en nuestro entorno todavía totalmente asimilado el perfil del data science, creo que esa es la parte de, pues, donde hay muchísimo que recorrer, que es la buena noticia también para todos, porque al final, como acabas de reconocerlo, pues son datos. No me pillas por ahí, ahora te miento. Sí, a ver, realmente, quienes lo están utilizando se está produciendo un proceso de transformación, digamos, ¿no? Así ocurre en nuestros clientes. Nuestros clientes, cuando nosotros analizamos sus campañas de comunicación, cuando trabajamos más en esa parte, que trabajamos en muchas distintas, pero en esa parte que es la de comunicación, realmente las nuevas metodologías están entrando de lleno están provocando un cambio. Este tipo de estas metodologías están provocando un cambio en la manera de entender las cosas y luego de actuar, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Hablamos sobre todo de decisiones estratégicas. Es decir, por ejemplo, la neurociencia, como algunos de nuestros clientes, es una investigación casi transversal en diferentes aspectos, ¿no? Que va desde ya del concepto de la marca hasta lo que es el detalle concreto a lo mejor de una campaña, ¿no? O sea, que estamos hablando ya en diferentes niveles. Nos dan datos nuevos, ¿no? ¿Y esto qué es lo que provoca? Lo que provoca que digamos que estos departamentos de comunicación o de marketing o de investigación de mercado o de insights o business intelligence, porque al final son muchos diferentes, ¿no? Con los que estamos trabajando, pues vayan cambiando su manera de entender algunas de las cosas, ¿no? Sobre todo lo que es la conducta, el comportamiento, y están viendo además que están teniendo nuevos tipos de información, nuevos datos distintos de los que tenían ahora, nuevos KPIs y además nuevos insights. Y esto que necesariamente provoca al final pues que, bueno, pues sus estrategias y su manera de entender un poco sus decisiones cambien, así de claro. Y eso es algo bueno, ¿no? Es decir, que aquí estamos todos, creo que en ese proceso, es decir, no todo el mundo lo hace. Quien no lo hace, yo entiendo que sigue, digamos, utilizando las herramientas más convencionales y el proceso de toma de decisiones también, obviamente, consecuentemente, tiene que ser más convencional, ¿no? Pero aquellos que tienen esa otra capa de información de la que estamos hablando, pues pueden tomar otro tipo de decisiones totalmente diferentes. O a lo mejor constata algunas de las decisiones que estaban tomando, que también pasa. Se reafirma, efectivamente. Al final del día estamos hablando de enfoques, de tecnologías aplicadas, de formas de hacer las cosas que no tienen por qué necesariamente demostrar que estás equivocado, ¿no? Simplemente te ayudan a seguir haciendo lo que estabas haciendo de forma muchísimo más eficaz. Sí, tú antes lo decías, Manuel, que al final lo que se busca con la aplicación de todo esto es tomar mejor las decisiones, porque vas a tener una información mejor basada, mejor argumentada y pues, al final más fiable, que te permite equivocarte menos a la hora de decidir. ¿Cuál pensáis que es el complemento? Esto es una pregunta para cada una de las partes. El complemento que mejor se puede adaptar a cada una de vuestras disciplinas. O sea, ¿qué complemento le pediríais a la inteligencia artificial para ser, digamos, lo mejor que le puedes ofrecer a un profesional de marketing en una compañía? A ver, no solo porque la situación pues, me lleva a decirlo, ¿no? Pero yo creo que estoy convencido de que realmente la neurociencia, el neuromarketing y las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas más al dato, más al procesamiento de lenguaje natural, etcétera, que vayan de la mano, de ahí solo pueden salir beneficios, necesariamente. Yo no puedo evitar hacer un símil del que todos estaremos más que acostumbrados, que es el de la investigación cuantitativa y cualitativa, que han abordado al final el problema de entender al mercado y de poder dimensionar
desde perspectivas metodológicas completamente distintas, pero absolutamente complementarias y que necesariamente tienen que trabajar de la mano. Pues yo en esto lo único que veo es esa complementariedad del mismo. Sí, sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, es así, realmente nosotros, llevado a nuestro terreno, que es el mundo, el terreno de la investigación, digamos, de consumidor, para poder sacar nuevas respuestas, ¿de acuerdo? Estas respuestas no tienen por qué venir necesariamente exclusivamente con nuestras metodologías. Nuestras metodologías, como os decía antes, aplican una capa más de conocimiento, pero que es complementaria a otro tipo de metodologías utilizadas hasta ahora, ¿no? De hecho, estamos haciendo un gran esfuerzo, en la integración, en la fusión, ¿no? de este tipo de metodologías. Estamos hablando de que incluso ya le estamos poniendo nombres, bautizamos, o sea, neurocualitativo o neurofocus. ¿Por qué? Porque no tiene por qué no ser válido ese dato, ¿no? Tenemos datos cuantitativos, cualitativos, emocionales, y al final todo eso se puede traducir incluso pues, en diseño de perfiles de conducta, digamos, ¿no? Que es el punto final, ¿no? Digamos, aquí se trata no tanto de cuantificar, valorar, sino al final determinar o predeterminar cuáles van a ser las conductas de las personas. Al final nuestro cliente le dice, oye, yo quiero saber si pasa por caja o no. Quiero que me digas si realmente cuál es la mejor opción, que más posibilidades puede tener para pasar por caja. Bueno, pues para saber eso, posiblemente sea una combinación de muchos datos, por un lado, datos emocionales por el otro, y seguramente metodologías que más por estudios más cuantitativos o cualitativos, con Big Data y pues, sobre todo conocer y reconocer mucho más las emociones, los grados y las respuestas que nos da el cerebro ante determinados estímulos, los estímulos de nuestros clientes. Y decir, oye, si esas son emociones positivas, son emociones negativas, ¿cuáles son los frenos que hay que pueden provocar un rechazo o un freno a lo mejor a ese deseo, esa impulsividad, o esa respuesta positiva, o aquellos drivers o aquellos percutores que nos van a provocar realmente mayor nivel de éxito, predecir un posible mayor nivel de éxito, ¿no? Y esto al final, aquí, yo creo que lo más importante de todo es tener mucha información. Cuanto más tengas, mayor libertad tendrás de tomar decisiones mucho más certeras. Eso es lo más importante. Además, yo creo que todos desde fuera vemos un poco esa confluencia de la inteligencia artificial y de las emociones, porque cada vez se habla más de esos implantes que se pueden poner en el cerebro y que de alguna manera que tienen su parte muy positiva, que es el solucionar determinados problemas que vienen de ahí y que pues, al final es un avance enorme de la investigación y es un avance enorme de la tecnología para que tengamos una mejor vida, puesto que parece, y todo lo dice, que cada vez vamos a tener más vida. Pero yo sí quería preguntaros, como vamos bien de tiempo, vamos a hacer alguna pregunta luego al auditorio, un momentito. Así que podéis ir pensando en alguna preguntita para que abramos el debate a la sala. Pero yo sí querría preguntaros, la aplicación de vuestras técnicas, de vuestras dinámicas, antes algo ha comentado al respecto Mariano. ¿Consideráis que está abierta a cualquier tipo de empresa o no todas las empresas están capacitadas para poder trabajar de esa manera, ya sea no tanto por conocimiento como por estructura y también, ¿por qué no?, por la parte económica? Porque entiendo que todo esto pues, requiere de unas inversiones que, bueno, pues quizás no todas las compañías puedan abordar. Bueno, yo creo que sí que hay muchas diferencias, que claramente, por ejemplo, yo he estado muchísimo tiempo en Oracle vinculada al B2B y sin duda en ese sector que he conocido mucho tiempo, pues yo noto que no es ni de lejos lo que se está invirtiendo en consumo, por un lado, lógicamente, y por el otro lado, porque siendo empresas absolutamente punteras en tecnología y que facilitan a todo el resto del entorno la transformación digital, pues se da la gran paradoja de que su negocio se hace de modo muy antiguo, con estructuras comerciales muy antiguas que estamos evangelizando ahora con el social selling. Entonces, bueno, pues diría que hay sectores más afines, otros que dependiendo de tu sector, de tu grado de madurez,
y de tu necesidad también, porque es un lujo no tener que hacer las cosas de otra manera hoy en día, pues hay empresas que están más cerca o más lejos de estar poniendo su mirada en todas esas tecnologías, ¿no? Yo creo que en el B2B pues hay muchísimo más recorrido que en B2C, que todo lo que sea gran consumo, retail, turismo, ocio y demás, pues que pienso que no se ha quedado otra, ¿no? Eso morir. Yo, solo por retomar una frase, una expresión que he usado en el grado de madurez, nosotros de hecho usamos un proxy muy, digamos, vinculado a las posibilidades de éxito dentro de una empresa. Medir el nivel de madurez de la gestión del dato del marketing hoy nos indica claramente cómo de cercana o de lejana está esa empresa a poder adoptar con éxito este tipo de propuestas, este tipo de nuevo enfoque que hacemos nosotros. Entonces, a aquellas empresas que todavía no están en un nivel de madurez razonable para avanzarse en ese camino, lo que hay que hacer es acompañarles. En última instancia, todas las empresas lo pueden adoptar. La cuestión es cuánto camino previo tienen que recorrer antes de empezar realmente a echar leña en la hoguera, digamos, a escala. En el entorno del patrocinio y el entretenimiento, las cifras son de todos los niveles, en muchos casos inversiones muy grandes. ¿Por qué se ha llegado a esa decisión y por qué ese territorio? Pues también los procesos de decisión internos son muchas veces variopintos. La información que te da Neurofan o el neuromarketing y lo que puedes optimizar a la hora de profesionalizar y tomar las decisiones comparado con la inversión es enorme. No es un tema económico, simplemente es un tema muy innovador que se está desarrollando y al final, bueno, pues dentro de las empresas también son las personas y en función de quién te encuentres delante, yo creo que al final es una cuestión de personas, de quién está delante, cómo toma la decisión, si se lo cree o no, es fundamental toda esta parte pasarla a números, a índices, a KPIs que sean comparativos y a partir de ahí, bueno, pues estarán los early adopters, los que les seguirán, pero la información es tan rica que yo creo que no tiene freno, va a ocurrir, es cuestión de tiempo. Como decía, abrimos las preguntas a la sala y aquí, bueno, yo tengo la libertad de la primera. Las preguntas están pactadas, pero esas 5 preguntas, previamente, pero ahora viene, vamos a poner un poquito de picante, para pillarles un poco el pie cambiado, ¿no? Voy a ir a un ejemplo real. Vamos a poner una campaña de muchísimo éxito, premio Eficacia, que fue la del restaurante para mujeres de Capofrío. Entonces yo voy a preguntar a cada uno de vosotros una cosa distinta sobre esta campaña. ¿Cuándo será capaz la inteligencia artificial de predecir que para convencer a las mujeres de que necesitan tomar más embutido de pavo, la idea buena es hacer un restaurante para mujeres y publicitar? Y para vosotros, ¿cuándo estará la neurociencia, o si está ya, no sé, digamos, capacitada para decirnos que esa campaña va a ser un bombazo y va a vender un 7% más de embutido de pavo? Creo que cuando nos metemos en ese terreno centramos un poquito en la parte digamos, de ciencia ficción, en esa concepción que hemos tenido durante décadas, incluso desde que se acuñó el término en los años 50 hasta hace verdaderamente muy poco, de la ciencia ficción, de la inteligencia artificial como una manera de replicar a nuestro cerebro y que realmente íbamos a conseguir que las máquinas fueran capaces de realizar los mismos procesos cognitivos que nuestro cerebro. Ya esa concepción de la inteligencia artificial, digamos que está en el sector obsoleta, abandonada, aunque obviamente pervive en llamémoslo, la cultura popular. Hoy por hoy los avances en inteligencia artificial no van por esa línea. No van por la línea de ser capaz de generar ideas, conceptos creativos, de sustituir en ese sentido al ser humano. Somos capaces de hacer cosas absolutamente increíbles,
con la inteligencia artificial. Se está empezando a ser capaz de dirigir pequeños ejércitos de cuasi insectos que van recorriendo los campos y van eliminando las malas hierbas, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer cosas maravillosas, pero justamente esa línea en la que tú comentas probablemente todavía no ha ocurrido el salto tecnológico que sea capaz de permitirle a la inteligencia artificial abordar. Sin embargo, Manuel, con los datos adecuados, sí sería capaz de ayudar a la inteligencia artificial a esa línea a sacar justo los pains que tienen que poner, porque han analizado 2 millones de datos de mujeres y la inteligencia artificial nos puede decir que algo que no se le ocurre al creativo que está ese día en la sala de brainstorming es un pain súper importante de mujeres de 40 que no está saliendo a la luz, y eso lo saca Pero una podemos luz. dar los insights que le van a llevar a esa idea creativa, eso sin ninguna duda. Pero al final todavía, creativos de la sala, tranquilos. Tranquilos. ¿Vale? Todavía hay una última parte del proceso en la que el ser humano hoy es insuperable. Me alegra esta pregunta. Estuve cuando fue el lunes o el martes precisamente comiendo con Jaime Lovera y les comentábamos sobre este tema. Al final los números en sí mismos, que son muy importantes, no son nada. Los números son el resultado final del comportamiento de la gente. Y es en esa capacidad de poder incidir en ese comportamiento en el que está la clave y el secreto, por lo que estamos todos aquí. El neuromarketing sí que tiene capacidad de medir, cuéntales Juan cómo lo hacéis, pero sí tiene capacidad de incidir, de probar y de testar a priori para saber cómo van a ser esas reacciones emocionales y por lo tanto tener la capacidad de incidir sobre esas decisiones y optimizar las decisiones. Esa es la clave. Se puede, a ver, esto se puede medir en diferentes niveles. Puedes medirlo en un nivel ya avanzado, como estoy diciendo, y esta campaña la quiero evaluar. Bueno, pues ya me estás dando el resultado casi final en el cual yo voy a medir y voy a poder posiblemente cambiar algunas cosas, ¿no? Pero el concepto de base ya existe. Pero el neuromarketing está ahora mismo trabajando y de una manera muy eficiente desde el principio del concepto. Es decir, en saber cuáles son los drivers, los percutores, cuáles son esos factores que de alguna manera a nivel emocional, a nivel de aceptación, a nivel de impulsividad, y repito la palabra impulsividad psicológica. No es que aquí seamos robots y cuando hacemos algo automáticamente vamos a comprar. Eso no existe todavía, ¿no? Ni creo que exista nunca, afortunadamente, ¿no? Pero sí que podemos tener esos datos porque sabemos cuáles son los datos emocionales que se correlacionan con un mayor o menor deseo, una mayor aceptación o un rechazo ante una propuesta, ¿no? Sabiendo esto y trabajando con esos datos, podemos trabajar desde el concepto, con los test asociativos a través de técnicas de neuromarketing, hasta llegar a unos datos que luego los creativos podrán desarrollar en propuestas concretas y a partir de ahí incluso poder evaluar esas propuestas concretas para afinarlas y mejorarlas y perfeccionarlas, ya sea desde la parte más conceptual o más creativa de animático o en esa fase, o ya en la de postproducción, por ejemplo, ¿no? Que también trabajamos mucho en postproducción. Y en metodologías ya muy contrastadas que estamos utilizando y que nuestros clientes ya lo toman como un must be en muchos casos. Es decir, tenemos las tecnologías el 5+5, el frame a frame, tenemos varias distintas, ¿no? Y esto con esto se puede hacer, ¿no? Es decir, que en ese sentido, como bien decía David, es más ponerlo en perspectiva y ver cuáles son esos factores con los que yo voy a poder trabajar y que están dentro, digamos, del sorteo que pueden tener más éxito que los que no tienen. De ahí